Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, o buenos días, no sé, yo todavía no comí, así que para mí es buenos días. Vamos a empezar con el teórico de hoy. Ayer vimos todo lo que es matriz extracelular y vimos la lámina basal como una especialización de la matriz extracelular. Hoy vamos a continuar con esto de integración de células en tejidos y vamos a ver las uniones celulares, ya sea uniones célula-célula o uniones célula-matriz, ¿sí? Entonces, no pasan las diapositivas, a ver. Ahí está. Entonces, eso es un poco lo que vimos ayer. Vimos cómo las células se integran en los tejidos para resistir la tensión o el estrés mecánico o la tensión y la compresión, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar más que nada, vimos lo que es la matriz extracelular y la lámina basal. Nos vamos a centrar más que nada en esto, en las uniones intercelulares y célula matriz que van a permitir, por ejemplo, mantener un epitelio formando realmente una barrera, ¿sí? Bueno, entonces, nuevamente esto es lo que vimos ayer, esto como para ubicarnos. La integración, como dice ahí, de células en tejidos o para lograr esto, es fundamental, obviamente, que las células estén ubicadas y fijas en el lugar correcto, espacialmente, y para cumplir este objetivo son muy importantes esto lo que dice acá, una amplia serie de moléculas de adhesión o de unión que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, que me van a permitir unir a una célula con otra célula, ¿sí? Esas adhesiones célula-célula van a estar mediadas por proteínas de membranas especializadas denominadas moléculas de adhesión celular, por sus siglas en inglés CAM, ¿sí? Que ahí tienen las siglas, ¿sí? Moléculas de adhesión celular, o también receptores de adhesión celular, ¿sí? Que los vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y las uniones célula-matriz va a permitir la unión de esta célula, la fijación según el tejido, pero a la lámina basal en un tejido epitelial, y mediante la participación de receptores de unión célula-matriz a los distintos componentes que fuimos viendo ayer de la matriz extracelular. Esperen que vamos a transmitir. No sé. Bueno, no me gusta que no pasan. Ahí está. Bueno, entonces, viendo un poco esto de las moléculas de adhesión, ¿sí? Estas moléculas de adhesión que van a estar presentes, y ya acá con este gráfico lo ven, que son moléculas que van a tener alguna parte inserta en la membrana plasmática de la célula, ¿sí? Vamos a ver que hay distintos tipos, y vamos a ir viendo todas a lo largo de la clase, pueden formar lo que se denominan uniones o interacciones homófilas o heterófilas. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas insertas en una membrana, por ejemplo, como ejemplo acá tenemos la decaderina, se van a unir o proteínas iguales, cuando estamos hablando de interacciones homófilas, o a proteínas o a componentes, no necesariamente proteínas, que no son iguales, en la cara de la otra célula, ¿sí? Estas uniones, entonces, van a ser las que van a permitir mantener juntas a dos células o a células y a componentes, por ejemplo, de la matriz, ¿sí? Ayer estuvimos hablando de las integrinas que se unían, por ejemplo, la fibronectina de la matriz extracelular, la vimos ayer, la fibronectina en particular, y que yo les hablaba de esta integrina que estaba en la membrana. Bueno, hoy vamos a verlo desde el otro lado, desde el lado del receptor de adhesión que son las integrinas. Además de la clasificación de las células según su tipo de unión o según su tipo de adhesión, también podemos clasificarlas según su interacción con las mismas moléculas, si las uniones se realizan en sentido cis o sentido trans. En sentido trans es la unión que se establece entre, por ejemplo, en este ejemplo, la caderina de una célula y la caderina de otra célula. Esa es una unión trans. Y una unión cis se llama a las uniones de las caderinas, a las uniones laterales de las caderinas de la misma célula, como sería esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, la unión trans es la E-caderina con la E-caderina de dos células distintas, y las uniones cis son las que se establecen con las caderinas de la misma célula, pero uniones que se establecen lateralmente, ¿sí?
nada, eso es importante para cuando después describimos un poquito las distintos tipos de uniones intercelulares. Bueno, entonces, lo importante de estas uniones célula-célula, sobre todo las célula-célula, es que determinan en los epitelios que las células tengan polaridad, ¿sí? Vamos a ver en particular que un complejo de unión, que lo vamos a ver más adelante, son los que determinan la polaridad de una célula. ¿Qué quiere decir que una célula, acá tenemos representado un epitelio que justo tiene una impaginación, no importa porque esto viene de otra cosa, pero estas células que están en este epitelio, acá sería una amplificación de dos células epiteliales que tienen su cilio primario característico de las células epiteliales, por ejemplo, de los túbulos colectores renales o del intestino, ¿sí? La unión de estas dos células que se van a dar entre las dos células, y acá vamos a tener un conjunto de 3 uniones que van a formar este complejo de unión, van a determinar que esta célula sea polarizada, es decir, que tenga dominios de membrana. Cuando hablamos de la polaridad celular no tiene nada que ver con el establecimiento de cargas distintas a un lado o a otro de la membrana, sino que nos estamos refiriendo a dominios aparte de la membrana distintos. ¿Qué quiere decir? Que fíjense, eso era lo que les decía, acá tenemos marcado el complejo de unión, que después vamos a ver bien, y acá también, son estos 3 tipos de uniones. La unión estrecha, la unión adherente y los desmosomas forman este complejo de unión que van a determinar que la célula tenga polaridad. En general siempre se habló que si tengo que decime una unión que marque o que permita establecer esta polaridad, son las uniones, la primera, la estrecha u oclusiva, ¿sí? Pero después con el tiempo es como que se vio que todo el complejo de unión colabora en establecer esta polaridad. ¿Y por qué son tan importantes, sobre todo estas uniones estrechas? Es porque determinan 2 dominios. ¿Y qué quiere decir? Que las proteínas que están en un dominio, que sería el que está acá arriba, ahí está, que sería el dominio que se denomina apical, que es el que está en contacto con la luz de ese órgano, ¿sí? Por ejemplo, si fuera el intestino, con la luz del intestinal, se denomina dominio apical, y la otra se puede llamar o dominio basolateral, o a veces hablan de un dominio lateral y basal, como si pudiera establecer como 2 partes. Pero la realidad es que estos 2 dominios yo los veo como si fueran distintos. ¿Por qué? Porque tienen componentes distintos. Hay proteínas distintas, y las proteínas que están en el dominio apical no pueden pasar simplemente por difusión a través de la membrana, no pueden pasar al dominio basolateral y viceversa. Y ahí es donde cobran una gran importancia estas uniones célula-célula que les menciono, porque actúan como barrera y no permiten que las proteínas puedan difundir. ¿Y por qué es tan importante que los epitelios tengan esta polaridad? Bueno, ustedes ya lo vieron, hola, ¿cómo estás? Ustedes ya lo vieron un poco, ¿se acuerdan el teórico de transporte? Cuando hablábamos del transporte unidireccional de glucosa, que yo, por ejemplo, como algo que tengo mucha glucosa, tengo una alta concentración de glucosa en la luz del intestino, y esa glucosa tiene que entrar. Y para que esa glucosa entre, tenía que pasar a través de la célula del enterocito, y había transportadores que estaban específicamente localizados, unos en la membrana apical y otros en la membrana basolateral. Y si yo tengo ese GLUT, por ejemplo, que tendría que estar en la membrana basolateral, en otra membrana, en realidad la glucosa iba a entrar y iba a salir, ¿sí? O si yo tengo la bomba sodio-potasio, que tendría que estar en la membrana basolateral, difunde a la apical, voy a perder los gradientes que me permiten que las bombas funcionen. Entonces, esta polaridad es clave para un funcionamiento correcto del epitelio, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver más adelante un poquito algunos detalles de cómo se establece esa polaridad. ¿Me van acá? No, yo empiezo ahorita. Bueno, entonces estos son los principales tipos de unión que vamos a encontrar, por ejemplo, manteniendo unidas 2 tipos celulares. Y lo importante de esto es que se clasifican según su función. Es una clasificación
clasificación funcional, ¿sí? Las primeras uniones que están representadas acá son uniones que se llaman de anclaje, que lo que hacen justamente, como su nombre lo indica, es anclar a las células al epitelio, permitir que formen barreras, unir una célula con la otra, ¿sí? Y de alguna manera, bueno, eso, justamente, anclar a las células y, por ejemplo, va a servir de barrera y va a poder transferir de una célula a la otra, por ejemplo, si hay una tensión a través del citoesqueleto. Las vamos a ver cómo es su composición. Estas uniones, hay dos tipos, hay uniones que están relacionadas, que son célula-célula, y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas, y hay uniones célula-matriz. Algunas de estas uniones están, como dice acá, asociadas al citoesqueleto de actina y otras asociados a los filamentos intermedios, ¿sí? A distintos componentes del citoesqueleto, ¿sí? Y según su nombre, las vamos a ir viendo ahora. Las uniones célula-célula se denominan adherentes. Las uniones célula-matriz son, como dice acá, adhesiones célula-matriz asociadas a actina. Hoy en día ya se lo llaman adhesiones focales o contactos focales, ¿sí? Que por ahí las escucharon nombrar cuando Florencia dio citoesqueleto y hablaban de células que migraban, que establecían puntos de contacto sobre... ¿Me miran con cara como, sí o no? Sí. No, bueno, se las mencionó, no les habló mucho de la estructura, pero la célula que se pega al soporte y que migra tiene que ir formando adhesiones a ese soporte. Esas adhesiones se denominan contactos focales, ¿sí? O adhesiones focales. Son estas, básicamente. Que esas adhesiones focales serán más estables, tendrán una composición más estable si la célula es una célula epitelial que no está migrando, y tendrá una composición más laxa si estamos hablando de una célula que es migrante. Pero básicamente las proteínas básicas, básicamente las que vamos a ver nosotros, son las mismas, ¿sí? Después habrá algunas proteínas asociadas que le van a dar más firmeza a esa unión. Bueno, y después tenemos las asociadas a los filamentos intermedios, que están, las uniones célula-célula se llaman desmosomas y célula matriz es midesmos. Las uniones de oclusión, que son las que están marcadas acá, son las que yo les decía que determinaban la polaridad celular, las más importantes, y que vamos a ver solo las de los vertebrados, ¿sí? Por la materia y por la carrera que estamos, nos interesan los vertebrados, se llaman uniones estrechas y a veces las llaman estrechas o oclusivas. De ahí viene por su función. Después vamos a ver un tipo de unión que se llaman uniones en gap o comunicantes, las pueden haber escuchado. Son aquellas que forman canales y que permiten intercomunicar células, citoplasmas celulares, ¿sí? Nosotros nuevamente vamos a ver las que son en animales, por eso les mencioné la gap. Y después vamos a ver algunas uniones especiales, por así decirlo, que son, como dice ahí, transmisoras de señales, como por ejemplo la de la sinapsis nerviosa, que quizás esta sea la primera vez que vean cómo un axón se une en una unión sináptica a la membrana postsináptica y hay proteínas que mantienen unidas esas dos membranas, ¿sí? Lo vamos a ver luego, con algunos de esos ejemplos. Bueno, vamos a empezar con las primeras, con las uniones de anclaje, que dijimos que había 4, según si había, acá lo clasifican distinto. En el cuadro anterior lo clasificaba según al componente del citoesqueleto que se unía. Acá lo clasifica según el tipo de unión que hace, si es célula-célula o célula-matriz, ¿sí? Todas las uniones tienen esto, una proteína transmembrana que permite la adhesión, que formará uniones homofílicas o heterofílicas, ¿sí? En este caso, todas estas forman uniones, no, porque las integrinas no, las caderinas forman uniones homofílicas, ¿sí? O sea que la otra membrana va a tener también una caderina que se van a unir las dos caderinas, como sería lo que está representado acá. Entonces vamos a tener siempre una proteína transmembrana, que serían estas de acá, ahora las vamos a ir viendo. Vamos a tener proteínas accesorias que van a poder unir esa proteína transmembrana con otras proteínas del citoesqueleto, ¿sí? Acá las tenemos, todas las proteínas accesorias o proteínas de anclaje, se llaman, ¿sí? Que están acá.
que según el tipo de unión van a recibir distintos nombres. Y después vamos a tener el componente del citoesqueleto, que serán o filamentos de actina o filamentos intermedios, ¿sí? Y todas las uniones en sí permiten, por un lado, contener la tensión, transmitir la tensión de una célula a la otra, conectar esa tensión para que ese epitelio funcione de barrera y resista, por ejemplo, una deformación. Le va a dar forma a las células porque va a estar conectado con el citoesqueleto de actina o con el citoesqueleto, con algún componente del citoesqueleto, entonces va a permitir darle forma a la célula. Y además, algo muy importante, que si se fijan que en todas las tipos de uniones siempre hay posibilidad de mediar algún tipo de señalización intracelular. O sea que estas proteínas, sobre todo las proteínas de anclaje intracelulares, pueden activar vías de señalización intracelulares, ¿sí? Y eso es importante porque lo que esté pasando afuera o en el entorno, o lo que esté pasando en ese epitelio, va a poder ser traducido en una respuesta celular concreta con la activación de una vía de señalización. O sea que no es solo aguantar fuerza de compresión o de tensión, sino que eso se puede traducir en un cambio metabólico o en un cambio de expresión génica dentro de la célula, porque puede activar distintas vías de señalización, ¿sí? E incluso acá tenemos, que lo vamos a ver un poco, una quinasa involucrada, o sea, para que lo vayan viendo. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de esto, así no nos atrasamos. Como les dije, la primera unión que vamos a ver es la unión de anclaje. Estamos viendo, unión célula-célula, la unión adherente. Las uniones célula-célula de este tipo están mediadas por proteínas que se llaman caderinas. Las adherentes dependen de lo que se llaman caderinas clásicas, que serían las que están acá, y los desmosomas de caderinas no clásicas, o a veces lo pueden encontrar en algunos libros por caderinas desmosómicas, ¿sí? Entonces, las caderinas clásicas van a mediar o participar de la primera tipo de unión que vamos a ver, que es la unión adherente, que se llama así en vertebrados. Como verán, las caderinas clásicas hay distintos tipos, E, N y P, estas son las primeras descritas, y las letras E, N, P dependen del tejido donde se describieron por primera vez. Tejido neuronal, epitelial o placentario, ¿sí? Y bueno, como dice acá, todas median uniones adherentes, siempre participan de eso, y bueno, vamos a ver cómo son. Acá tenemos un poco para ver la estructura de las caderinas, de paso también tenemos las clásicas y las no clásicas. Fíjense que todas tienen un dominio de membrana, ¿sí? Un dominio intramembranoso, ¿sí? Está acá. Tienen un dominio citosólico y un dominio extracelular, que en las no clásicas son más variables y en las clásicas son siempre igual de 5 dominios globulares, que lo vamos a ver con más detalle ahora, ¿sí? Bueno, entonces, en las caderinas clásicas, como les dije, tiene un dominio citosólico, un dominio transmembrana y un dominio extracelular. Estos dominios extracelulares son 5 que se denominan EC por dominio de caderina extracelular, dominio de caderina extracelular, esas son las siglas en inglés. Y bueno, esta sería la forma en que se encuentra en una unión que todavía no se estableció. Cuando esta célula, por ejemplo, o esta célula se tiene que unir a otra célula vecina mediante estas caderinas de membrana, ya dijimos que formaban uniones homofílicas, o sea que una caderina de una se va a unir a otra caderina de la célula vecina, formando, y acá estamos viendo la unión trans, ¿sí? De una caderina con la otra. La unión propiamente dicha se forma por el extremo N-terminal, que tiene como una protuberancia, que es la que estaría representada acá, seguida de una invaginación, ¿sí? Este dominio globular, el N-terminal, tiene esta estructura. Entonces, la protuberancia de una se va a ubicar en la invaginación del dominio de la caderina vecina y viceversa, ¿sí? Eso va a permitir darle estabilidad a la unión. Y
digamos, la unión se vuelve bien fuerte cuando se asocian tres calcios, ¿sí? Tres iones calcio. O sea que estas caderinas dependen de calcio, tienen sitios de unión de calcio. Y se vio que cuando este calcio se asocia a la E-caderina, esta estructura, en vez de estar así, se extiende, ¿sí? Se mantiene extendida y se asocia con la caderina vecina, ¿sí? Entonces, acá, cuando hay una alta concentración de calcio, la caderina se extiende y expone o pone más próxima a la célula vecina, este extremo N-terminal, para poder formar una unión fuerte. Entonces, como le decía, es una unión dependiente de calcio, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de una línea celular en la cual no suelen expresar la E-caderina, ¿sí? Entonces, cuando hay calcio en el medio, pero no tienen una alta expresión de caderina, las células presentan este tipo de unión, pero cuando yo le agrego un gen que sobreexpresa la caderina, en presencia de calcio logran establecerse uniones células-células muy fuertes y en ausencia de calcio no. Este es un experimento que se hizo para demostrar justamente la importancia del calcio en las uniones mediadas por caderinas. Todas las caderinas, las clásicas y las no clásicas, dependen de calcio, ¿sí? Vamos a ver que en general casi todas las uniones van a depender de calcio. Pero bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo del resto de las uniones. ¿Y a qué les hace acordar? ¿Por qué les es tan importante? A ver, ¿con qué podríamos relacionar esta dependencia de calcio? Acá ya se están riendo, así que ya se dio cuenta de dónde voy. Contame, ¿por qué pensás que estoy pensando? Perfecto. Por lo que hicimos en el primer laboratorio, que nosotros hacíamos una cosecha de células y le agregábamos una solución de tripsina EDTA. Tripsina era una proteasa no específica que iba a poder cortar estas proteínas que median la unión célula-célula, pero como yo le leí la mente, porque en realidad no lo dijo textual, pero era a lo que apuntaba, EDTA iba a quelar este calcio, entonces no iba a estar disponible para que se establezcan estas uniones célula-célula, iba a debilitar las uniones célula-célula, ¿sí? Muy bien. Además de estas uniones que ya hablamos, que se van a asociar en trans de una célula, acá miren, acá lo tienen representado, de una caderina con la de la célula vecina, unión trans, pero de una caderina con otra caderina de la misma célula es una unión cis, de estos dominios extracelulares, acá también lo tienen representado. En general, la unión cis se establece entre el dominio primero de una caderina y el segundo de la vecina, ¿sí? O sea que las dos caderinas se pueden unir, pero la unión no es fuerte, el calcio le elimina esa fortaleza de unión, pero sí logran unirse. Sí, logran unirse, pero es muy débil. Por ahí depende también mucho del tipo celular, pero si yo tuviese células que por ahí las veo unidas en un medio sin calcio y agito así, se me empieza a despegar, ¿sí? Entonces, es importante, además que también las uniones no son solo las de caderina. Entonces, es difícil como decirte, no se unen, no, esto es biología, no es matemática, no es sí o no blanco o negro. Pero bueno, sí se pueden unir, pero el calcio les da estabilidad a la unión, ¿sí? Y fuerza a unión. Bueno, nada, esto es para que vean, les muestra cómo se interdigitan los dominios. Lo que les decía, las uniones cis son entre el C1, S1 y el 2 de la molécula vecina, y el trans se da entre los dominios terminales, o sea, los dos primeros, ¿sí? Que sería lo que está representado. Y además, estas uniones, que esto es lo que refiere acá, son uniones débiles, porque son uniones no covalentes. ¿En dónde está la fuerza? La fuerza está en que hay muchas, ¿sí? Y que se vio que hay como un efecto velcro, en el sentido de decir, cuando se empieza a unir una, es como que hace una unión de todas, ¿sí? Cuando se empieza a unir la primera caderina, es como que se hace un efecto en cascada, por eso es el efecto, ¿vieron el velcro cuando ustedes lo pegan o lo despegan? Bueno, esto es como parecido. Cuando se pega uno, se logra la unión de todas las caderinas que tengan disponibles esa célula, por eso dice esto, y es una unión relativamente débil, pero al haber tanta, es fuerte, es difícil separar las dos células,
¿sí? El famoso la unión hace la fuerza, ¿sí? Y además de, bueno, y esto es lo que les quería marcar. Ya vimos que como es la caderina clásica y su dominio extracelular y cómo se puede unir a la célula vecina. Además de eso, estas caderinas clásicas de las uniones adherentes permiten, por su dominio citosólico, ¿sí?, gracias a la presencia de un montón de proteínas de anclaje que son intracelulares, principalmente unir esta unión a los filamentos de actina, ¿sí?, que están representados acá en rojo. Acá tenemos dos tipos celulares mediando una unión de caderina y fíjense que las principales proteínas que permiten la asociación con los filamentos de actina son la alfa y beta catenina. En general siempre la beta catenina es la primera que se une, esa va a reclutar a la alfa catenina, y la alfa catenina va a permitir unir todo este complejo de unión a los filamentos de actina, ¿sí?, que están representados en rojito. Entonces, esto permite conectar una célula con la otra con el citoesqueleto de actina, ¿sí? O sea, conectar los dos citoesqueletos. Y como les muestra acá, esta unión adherente, que está marcadita acá abajo, permite conectar los haces de actina, que se establece en la periferia de las zonas de las uniones. Fíjense, donde están las uniones adherentes, se forma haces de actina que conectan estas uniones de una célula con la vecina, formando una especie de cinturón de actina, que se denomina cinturón de unión, y que junto con las proteínas de membrana y ese cinturón de actina que se establece, se le habla de una zonula adherens, que viene del inglés, que lo que hace es justamente formar un cinturón de conexión que le va a dar mucha forma a las células, ¿sí? ¿Se entiende? Le va a dar soporte a las células, una con la otra. Ese cinturón es tan importante para una célula epitelial como, por ejemplo, durante la morfogénesis, ¿sí?, para lograr formar tubos. Por ejemplo, puede ser un tubo epitelial, ¿sí?, durante el desarrollo. ¿Por qué? Porque fíjense que acá en rojo tienen representado ese cinturón, y la contracción de ese cinturón en todas las células va a hacer que se traccione, que la parte más apical de las células se tiendan a juntar, y va a permitir darle curvatura a la lámina epitelial y poder en algún momento que esto se junte y se forme un tubo, que se cierre, ¿sí? Entonces, tiene tanta fuerza ese cinturón de adhesión que incluso es necesario para, por ejemplo, formar un tubo, ¿sí? Bueno. Sí. La célula adherente del cinturón o es cinturón de más. Es como la zona que está formada por el cinturón de actina y las proteínas que intervienen en la unión. Sería como todo, ¿sí? La expresión de estas moléculas, por ejemplo, la E-caderina en el epitelio, algo hablamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les hablé de la transición epitelio-mesénquima, de que una célula epitelial podía sufrir un proceso que se llama transición epitelio-mesénquima, y que en este momento cobraba mucha importancia la expresión o la producción y secreción de metaloproteasa? Bueno, en esta transición epitelio-mesénquima puede darse por múltiples motivos. De hecho, están descritos al menos 3 tipos de transición epitelio-mesénquima. Una que es la que se da durante el desarrollo y la embriogénesis, que ahí hay un constante intercambio entre transición epitelio-mesénquima, mesénquima-epitelio, pero si pienso en el desarrollo en general, yo pienso en células indiferenciadas, mesenquimales, madres poco diferenciadas, que van a ir tratando de ir diferenciándose a los distintos tipos celulares. Otro tipo de transición epitelio-mesénquima es la que se da en el cáncer,
que ustedes lo van a ver más en el teórico de cáncer, pero justamente una célula normal que acumula mutaciones que se empieza a desdiferenciar y a mutar. Y otra es, por ejemplo, que es la que les voy a contar un poquito acá, cuando estamos en algún caso que hay una herida y esa herida tiene que ser reparada y esa transición epitelio-mesénquima asociada a fibrosis es la que se describe justamente cuando yo tengo una herida. Cuando yo tengo una herida, parte del tejido se va a dañar. Y las células vecinas, que eso es lo que está, por ejemplo, acá tengo un daño, en realidad, sí, acá hay un daño. Las células vecinas van a detectar que, por ejemplo, en ese epitelio hay un daño, hay un agujero, me faltan células. Entonces, ¿qué va a pasar? Las que están alrededor van a sufrir esta transición epitelio-mesénquima, se van a desdiferenciar, ¿sí? Van a adquirir capacidad de célula indiferenciada, van a adquirir capacidad de migración, de duplicación y autorrenovación y van a poder proliferar para rellenar este espacio y luego volver a diferenciarse a célula epitelial y poder llenar esa herida, ese espacio, ¿sí? Ese agujero. Ahora, este mecanismo, como se imaginarán, que ya vienen cursando biología molecular y que vienen viendo, está dominado por una cascada entera de señales, de vías de señalización que aumentan o disminuyen la expresión de un montón de genes, ¿sí? Que es lo que está un poco representado acá. Cuando yo tengo la célula epitelial característica, yo voy a tener las uniones, en este caso vamos a hablar de la E-caderina, que es la caderina que media la unión de células epiteliales, y que esa caderina va a disminuir su expresión para aumentar la expresión de células o sea, las caderinas primitivas, desde un momento indiferenciado, ¿sí? Entonces, fíjense que hay ciertos marcadores de célula epitelial, que serían las mismas que están marcadas acá, que en general son las que median las uniones célula a célula y que mantienen estable este epitelio, ¿sí? Y a su vez, hay marcadores de células mesenquimales que están relacionadas con caderinas primarias, la expresión de un montón o el aumento en un montón de factores de transcripción como son estos, SEB, SNAIL o SLUG, ¿sí? Que son factores de transcripción que aumentan su actividad en estas condiciones para mediar las vías de señalización asociadas a este proceso de transición epitelio-mesénquima. Como les decía, entonces esta transición está mediada por un montón de vías de señalización que ustedes vieron en la clase con María del Carmen, creo que dio el teórico con la doctora Fernández, que dio el teórico de diferenciación. Y bueno, nada, lo que quiero marcarles es esto, la importancia de esta transición epitelio-mesénquima porque permite, por ejemplo, reparar una herida y eso involucra la modificación de todos estos tipos de uniones, ¿sí? No solo la indiferenciación, y hay un montón de otras cosas, que por ejemplo les conté la expresión de las metaloproteasas, pero bueno, nada, esta transición es muy importante, conocer sus mecanismos. Yo no me voy a meter ahora para que sepa, porque si no esto daría para un teórico entero, no nos vamos a meter a la regulación de toda esta señalización que permite esta transición, pero sí quiero que sepan que existen marcadores de un estadio y del otro, que muchas veces, si quiero tipificar algún tipo de cáncer, se pueden medir o no, y que incluso, y para eso les dejé este paper, incluso hoy en día se están diseñando un montón de moléculas tipo misma para modular esta transición epitelio-mesénquima. Una transición epitelio-mesénquima desregulada puede llevar a que un epitelio tenga mucha fibrosis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, existen hoy en día personas que se dedican al estudio de este proceso y de cómo podría yo modularlo, ¿sí? Bueno, continuando, entonces, ya vimos el primer tipo de unión célula-célula dentro de las uniones de anclaje. El primer tipo de unión célula-célula es la unión adherente. Vamos a pasar a la unión desmosómica, ¿sí? Mediada por caderinas no clásicas o desmosómicas, principalmente, como dice acá, la desmogleína o la desmucolina, ¿sí? Que son estas. Forman los desmosomas. Acá tenemos dos imágenes, tres en realidad, de microscopías electrónicas, donde se ven
estas especies de uniones desmosómicas, acá las tenemos en pequeñas y acá la tenemos una ampliada, que no es más ni menos, fíjense, bueno, esto es lo que ya vimos, ahí está. Fíjense cómo se ve perfecto esta especie de placa que acá está representada en verde, que son las proteínas de anclaje o proteínas, sí, las proteínas de anclaje entre las caderinas y el citoesqueleto. Si se fijan, entonces acá tenemos representada cómo es la estructura de un desmosoma. Tenemos la membrana plasmática, las caderinas no clásicas hacia el espacio extracelular, que va a estar en contacto con la célula vecina, como es una caderina, va a formar una unión homófila con la célula vecina. Tenemos las proteínas de anclaje, perdón, no dijimos, bueno, lo podemos volver a repetir. La desmogleína y la desmocolina son las proteínas transmembrana de caderinas no clásicas. Después tenemos todo un conjunto de proteínas accesorias, que son las que tenemos acá, como la placoglobina, la placofilina, que son estas que están acá, y esta es la desmoplaquina también, que se unen, pero ahora a proteínas del citoesqueleto, que están representadas en celeste acá, que son filamentos intermedios, ¿sí? Entonces, estas conectan la unión al citoesqueleto al citoesqueleto de filamentos intermedios, ¿sí? Entonces, esto acá está representado también en celeste. Los filamentos intermedios van a permitir o les va a brindar al tejido la resistencia mecánica, ¿sí? No tanto la forma, sino la resistencia a la tracción. Bueno, y ¿qué más? Sí. Entonces, en este caso, hay proteínas accesorias que tienen relación con el citoesqueleto y han llegado a las mismas cadenas de. No. En las uniones anteriores tenía la beta-catenina, la alfa-catenina, que eran las que mediaban la interacción, el dominio citosólico de la E-cadenina clásica con los filamentos de actina. ¿Sí? Que si querés vuelvo, que está el cuadrito. Acá, fíjate. En esta anterior tenés estas proteínas de anclaje, que son las que están representadas acá o que están acá, la alfa-catenina, la beta-catenina, la vinculina. Hay otras que vinculan la caderina con el citoesqueleto de actina. Acá son, en la del desmosoma tenemos la proteína, la caderina no clásica, la desmogleína o desmocolina, que se van a asociar a proteínas de anclaje, que son estas tres, la placoglobina, la placofilina y la desmoplaquina, que son estas que están representadas en verde, azul y rojito, y en vez del citoesqueleto de actina tenemos los filamentos intermedios, ¿sí? La estructura es igual, pero cambian las proteínas participantes. Acá les traje un ejemplo, fíjense, de una enfermedad que es autoinmune, o sea, mi propio sistema inmune no reconoce como propia una proteína que debería reconocerla como propia, que son las proteínas de justamente la unión desmosómica, la desmogleína, y entonces estas uniones son débiles o no se pueden formar, y se forman entonces, por ejemplo, en la piel, en realidad hay sintomatología o expresión de esta enfermedad en todo el cuerpo, pero bueno, yo les traje solamente las manifestaciones que se ven en la piel, pero fíjense que en la mucosa también, la característica es que el paciente está lleno de ampollas, ¿sí? Pero eso es porque en la piel no se pueden establecer bien las uniones desmosómicas. Bueno, habiendo visto estas dos uniones de anclaje, vamos a ver las uniones célula matriz que están mediadas por otras proteínas transmembranas, que son las integrinas, ¿sí? Que eran los receptores de unión que habíamos visto en la clase pasada. Las proteínas transmembranas son la integrina. Vamos a ver que también un tipo de unión va a estar asociado a los filamentos de actina y otros a los filamentos intermedios, y van a tener un conjunto de uniones o de proteínas de anclaje características, ¿sí? Como les decía, estas que están acá también hoy en día se conocen como contactos focales o adhesiones focales. Les puse acá algunos otros nombres que les pueden encontrar, pero la más común es el contacto o adhesión focal. Bueno, ahí lo tenía marcado. Y son las que median la unión célula-matriz. Muy bien.
Entonces, las integrinas, que son las proteínas transmembrana que median estas uniones, bueno, hay una gran variedad, como les muestra acá, forman heterodímeros, ¿sí? O sea que forman heterodímeros de cadenas alfa y beta. Fíjense, acá lo tenemos representado. Son heterodímeros, como es la proteína transmembrana, va a tener un dominio citosólico, uno transmembrana y uno extracelular. Son dos cadenas, por eso se dice que son heterodímeros, que hay una gran expresión de los distintos tipos de cadenas, que cada una tiene sus isoformas, y según la combinación que haya, digamos, en los distintos tipos celulares, va a haber una distinta combinación de estas subunidades alfa y beta. Está un poquito chiquito el cuadrito para que lo vean ahí, pero estas integrinas, ¿sí? Cualquiera de estas van a tener distintos tipos de ligandos, se van a unir a distintos componentes. Muchos van a ser componentes de la matriz. Obviamente, si estamos mediando una unión célula-matriz, vamos a ver se van a asociar a muchos de los componentes que vimos la clase pasada. A la fibronectina, a la laminina, en la lámina basal, ¿sí? Que están acá. E incluso acá están marcados en rojo a otras proteínas de unión que las vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? En la clase de hoy. Que son estas que son ICAM, que son CAM, o sea, moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas, que lo vamos a ver al final de la clase. Pero bueno, hay distintos tipos de integrinas que pueden unir que se van a expresar en distintas células y van a poder mediar distintos tipos de uniones, pero siempre van a funcionar como dos cosas, como moléculas de adhesión, o sea, va a servir para la adhesión célula-matriz y para la señalización, ¿sí? Estas uniones también dependen de cationes divalentes, de calcio y magnesio, principalmente calcio, pero bueno, este calcio es importante para la unión a su ligando, acá tenemos algunos ejemplos. Bueno, esto es lo que les venía diciendo, que hay una gran diversidad de integrinas y eso entonces va a redundar en una gran diversidad de ligandos y de procesos biológicos que pueden mediar. Ahora lo vamos a ver en detalle. En esta diapo tenemos representadas entonces principalmente las dos uniones. De este lado tenemos los contactos focales y de este otro lado tenemos los semidesmosomas. Los contactos focales, los semidesmosomas tienen un tipo particular de integrina, que es como dice acá, es la integrina alfa 6 beta 4, que es esta proteína que está acá en la membrana. Y acá hay una variedad más grande de integrinas, ¿sí? Como siempre, fíjense que ojo que acá está al revés, porque acá está el espacio extracelular y acá, acá también está el espacio extracelular, está igual, perdón. Entonces, fíjense que en los contactos focales, acá tenemos la integrina que se va a asociar a una proteína de la matriz extracelular, por ejemplo, puede ser a fibronectina o a colágeno o a laminina, y va a interaccionar, bueno, obviamente con la integrina, con proteínas de anclaje intracelulares, como la talina, principalmente, o la vinculina, y va a asociar al citoesqueleto de actina, ¿sí? Entonces, acá tenemos representado lo mismo. Acá tenemos en este cuadrito todas las proteínas accesorias o de anclaje, mejor dicho, que pueden mediar este contacto focal. En los semidesmosomas, la diferencia es que, bueno, tenemos una integrina en particular que forma parte de esta unión, que es la alfa 6 beta 4, y fíjense que como proteínas de anclaje tenemos la plectrina, la distonina y una proteína que se llama, un nombre largo, no importa, BPAG1. ¿Sí? Estas serían las proteínas de anclaje. Y acá lo que se va a asociar es al citoesqueleto o a filamentos intermedios, como puede ser la queratina o la distonina, ¿sí? La unión de las integrinas a su ligando también es como antes que vimos la unión hacia las fuerzas. Bueno, muchas integrinas que suelen asociarse en un espacio determinado de la membrana van a mediar uniones fuertes de esa célula a esa matriz, ¿sí? Que sería lo que está representado acá, que les comentaba acá. Ahora bien, estas integrinas tienen, para activarse, se conoce o se la han descrito que tiene tres conformaciones. Una conformación inactiva,
¿sí? Una conformación parcialmente activa, tenemos una conformación inactiva, una conformación parcialmente activa y otra totalmente activa, ¿sí? Que esta es la que va a estar mediando la unión fuerte, ¿sí? La unión de la integrina con su proteína de la matriz, ¿sí? Bueno, en la conformación cerrada, la característica, o cerrada, que sería la que está inactiva, se denomina así, conformación cerrada o curva, o a veces la pueden encontrar en algún libro cerrada curva, como es en este libro, eso va a depender del libro que vean. Esta imagen está en el Lodish nuevo. En los anteriores siempre hablan de dos conformaciones, esta y esta. Este libro habla de una tercera conformación en la cual puede estar parcialmente activa. En la conformación cerrada hay baja afinidad por los ligandos, ¿sí? Pero, y ahora vamos a ver, por ejemplo, un cambio de tensión en la matriz puede llevar a que se una con poca afinidad esta integrina a la matriz, a alguna proteína de la matriz, y eso va a llevar al distanciamiento de los dominios extracelulares de las cadenas alfa y beta, ¿sí? Que sería lo que se representa acá. Esto deja disponible este extremo citosólico de la cadena beta para que interaccione con las proteínas de anclaje que veníamos hablando, ¿sí? Como la talina o la vinculina. Y eso es lo que va a permitir, por un lado, cuando se asocien estas proteínas de anclaje, va a permitir el anclaje al citoesqueleto, ¿sí? Al componente del citoesqueleto. Va a aumentar la afinidad de unión de esta integrina por el ligando, por su ligando, por alguna proteína de la matriz, que es su ligando. Y eso va a permitir hacer una unión fuerte, por eso dice acá, y eso... y esta como estiramiento y unión fuerte de la integrina por su ligando es lo que permite como si dijera la activación de esta molécula de adhesión, ¿sí? Y es lo que va a permitir traducir esa tensión que se sintió en el citoplasma, que le llegue la información a esa célula que hay esa tensión, ¿sí? Entonces, acá tenemos, fíjense que yo lo que les decía, en este modelo, digamos, lo que falta es la conformación intermedia, ¿sí? Entonces, estas integrinas se pueden activar de dos formas. Lo que sería la activación, como la llama así el libro, de afuera hacia adentro, o sea, algo que pasa afuera hace que se active adentro de la célula una señal, ¿sí? Que sería un poco lo que hablábamos recién. Por ejemplo, un ligando externo que genera tensión y eso lleva a que haya un cambio conformacional en la molécula de integrina que se traduzca en una activación de la unión de las talinas y la unión a los filamentos intermedios y eso que lleve una señalización intracelular. Eso está representado acá. Una tensión afuera lleva a que se traduzca una tensión adentro o que se activen distintas vías de señalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay proteínas asociadas en esta unión que pueden mediar alguna vía de señalización. Ahora vamos a ver algún ejemplo. La otra posibilidad es al revés, que alguna proteína citosólica se una a esta integrina por el dominio citosólico, que principalmente va a ser esta talina, porque es la primer proteína de anclaje intracelular que va a unirse a esa integrina, y lleve a que la integrina adquiera esta conformación extendida y que tenga afinidad por su sustrato. Entonces, como dice acá, la unión de una talina a este dominio va a separar estos dominios, las cadenas alfa y beta, los dominios citosólicos, y eso hace que la integrina se estire, pierda esa conformación cerrada, se elongue el dominio extracelular y pueda unirse a proteínas de la matriz, a su ligando, ¿sí? Entonces hay dos formas de conformaciones, una de afuera hacia adentro, algo que pasa afuera que se traduce adentro de la célula, y esto es al revés, algo que pasa adentro de la célula que lleva a que la talina en particular se asocie al dominio citosólico y active a esta integrina, ¿sí?
¿Cómo se puede, acá lo tengo representado, cómo se puede activar esta talina? ¿Sí? Que sería esto. ¿Cómo se puede activar? Bueno, hay distintas vías de señalización que pueden llevar a que esta talina se active. Así que, por ejemplo, un aumento en PIP2, un fosfolípido señalizador, puede hacer que esta talina se active. ¿Cómo aumentaba el PIP2 en una célula? Bueno, esto ya lo vieron en la clase de señalización, ¿sí? Pero, por ejemplo, puede venir de la activación de un RTK o de acá sería de un RTK o de un receptor de tipo GPCR que puede llevar a un aumento en PIP2, ¿sí? Y ese PIP2 se puede asociar y reclutar a esta talina generando un cambio de conformación y esta talina se va a asociar a las integrinas. Bueno, eso es lo que un ligando externo va a activar estas vías de señalización que va a llevar al aumento de PIP2. Otro ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo particular en plaquetas, la unión de la trombina a su receptor de trombina va a hacer que una proteína RAP que se active y va a asociar a una proteína RAM, que es la que va en definitiva a reclutar a esta talina inactiva, ¿sí?, a la membrana. Fíjense que esta proteína RAM se va a asociar con la proteína RAP y va a reclutar a la talina en su forma inactiva a la membrana, ¿sí?, que está acá. Bueno, y una vez que ya la talina está asociada a la proteína a las proteínas de membrana, ¿sí?, se va a reclutar entonces, o se va a armar todo el complejo, se va a reclutar a la vinculina y se va a asociar al citoesqueleto, ¿sí? Bueno, nada. Esta activación, bueno, hasta acá vimos cómo se podía activar esta integrina, ¿sí? Fíjense acá. La activación de esta integrina depende de varios factores. Obviamente depende del anclaje y de los efectos de extensión. ¿Qué quiere decir? Ese es un experimento muy interesante en el cual una célula se siembra, está chiquito, queda chiquitito, ¿ustedes lo llegan a leer ahí? Bueno, no importa, se siembra en punto fibronectina. Después cuando tengan las diapos lo pueden ampliar, porque me quedó chiquitito, pensé que se iba a leer. Se siembra en un soporte un poco de fibronectina en un punto. Y en cambio en otra parte del soporte se siembra en espaciado, ¿sí? Y luego se coloca una célula y se vio que es importante que la célula pueda establecer varios contactos focales a distancia y que haya espacio a distancia para que la célula no muera. Si la célula no detecta más matriz para poder expandirse, unirse y empezar a dividirse, etcétera, etcétera, activa la muerte por apoptosis, ¿sí? En cambio, cuando la célula detecta que tiene una buena matriz, por eso al sembrar en un buen espacio, detecta que tiene un espacio en donde puede proliferar y formar un epitelio, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante no solo la señalización que puede provenir internamente, sino del exterior. La célula va a censar que tenga una matriz extracelular propicia para proliferar y va a activar vías de señalización que pueden ser de muerte o de supervivencia según lo que sensa en el entorno, ¿sí? Y además no solo eso, sino también va a censar, como es el ejemplo que tiene acá, cómo es ese sustrato en donde se tiene que unir. Si es un sustrato suave, flexible, o es un soporte duro en el cual esa célula pueda, por ejemplo, migrar y proliferar. Y en base al tipo de sustrato es que va a poder establecer contactos o adhesiones focales bien formadas o estables o más transitorias, ¿sí? Yo no me voy a meter con todas las vías de señalización que están corriente abajo de las uniones o contactos focales, pero lo que les quiero marcar acá es que las proteínas adaptadoras o proteínas de anclaje que nosotros vimos, además de asociarlas al citoesqueleto, permite activar distintas vías de señalización, que ustedes muchas de ellas ya vieron. Estas las vieron en la clase de señalización y esta la vieron en la clase de citoesqueleto, ¿sí?
Porque no solo va a estar regulando vías de supervivencia y de proliferación celular, esta integrina, sino también puede remodelar el citoesqueleto, ¿sí? Y eso es importante para la célula justamente para esto, para poder, por ejemplo, anclarse a un soporte. Fíjense, acá tenemos una microscopía electrónica en donde están marcados los haces de actina en verde y en los extremos se marcan alguna proteína del contacto focal. Entonces veo como esta célula está anclada al soporte. Acá tenemos esto, la adhesión focal. Esta adhesión focal, me voy a centrar en esta proteína nada más de señalización, por eso no me quise meter con todas las anteriores, pero me voy a meter un poquito con esta, que es la quinasa asociada al contacto focal, o la quinasa del contacto focal, o de la adhesión focal. Esta FAC quinasa, si se fijan acá tenemos la integrina, la talina, la vinculina y otras proteínas accesorias, el citoesqueleto de actina, las fibras del citoesqueleto de actina, y acá tenemos la proteína FAC. Cuando la célula sensa que en el exterior, por ejemplo, sucede algo o no detecta matriz extracelular, esta quinasa puede internalizarse y fosforilar una gran cantidad de vías de señales, como la vía de las MES quinasas, y puede activar la supervivencia o no, o la vía de la PI3 quinasa que ustedes vieron, que es una vía de supervivencia también. Entonces, fíjense que este es un ejemplo de cómo una proteína que forma un contacto focal puede regular la expresión génica, ¿sí? Hasta ahora veíamos más que puede remodelar cosas. Bueno, la FAC quinasa es el clásico ejemplo de una proteína que regula la expresión, que forma parte de una unión célula-matriz, pero que regula la expresión de genes. Genes que pueden participar en la supervivencia celular o puede participar de acuerdo al balance de la migración, de la angiogénesis, etc. Esto era lo que les decía, en una célula migrante, esto ustedes lo deben haber visto en el teórico del citoesqueleto, de una célula que va migrando, que primero va a emitir un lamelipodio, una protuberancia, y que todo ese córtex de actina que ahora va a permitir contraerse en este borde posterior para desplazar todo el contenido celular hacia el borde director y que así la célula pueda ir migrar. Bueno, para que esta célula pueda migrar se tienen que formar estos contactos que están representados acá. Fíjense que justamente miren cómo se llama. Contactos focales contienen integrina, ¿sí? Y acá, esto es de un paper sacado. Lo interesante es que fíjense que esta célula que va a migrar, lo que va a hacer es establecer este contacto focal. Ya saben cómo se forma o cuáles son los principales componentes de este contacto focal. Y ese contacto focal se va a establecer en el borde director, se va a armar, se va a ensamblar en el borde director, pero cuando todo el contenido de la célula sea desplazado hacia adelante, esos contactos focales en la parte posterior se van a desensamblar, y cuando todo el citoplasma migre, todos los componentes se van a recuperar y reutilizar en el ensamblado, en el borde posterior, de nuevos contactos focales. ¿Sí? Eso es lo que está representado acá. Fíjense que tenemos a la FAC participando de la fosforilación de distintas proteínas para facilitar este turnover, este reensamblado del contacto focal en el borde director. ¿Sí? Bueno, entonces, vimos las uniones de anclaje. Vamos a ver ahora un poquito lo que sigue, que son las uniones oclusivas, ¿sí? Estas uniones oclusivas, que son si yo iría desde el dominio apical hacia el dominio vasolateral de la célula, las uniones oclusivas también son las primeras que nosotros podríamos ver, ¿sí? Y así como antes hablamos de una zonula adherens determinada por la unión adherente, ahora podemos establecer una zonula occludens establecida por estas uniones oclusivas. Como les dije, van a formar parte del complejo de unión y van a, por un lado, sellar dos compartimientos. Son las principales, van a generar dos compartimientos. Uno que va a ser el que está
en la zona apical, determinando de esa unión para afuera, digamos, y otra para abajo, ¿sí? Va al generar estas uniones, que sería esto que está acá, lo que está en, por ejemplo, el ejemplo este de la célula del enterocito, lo que está en esta zona no va a poder pasar a la zona vasolateral, por así decirlo, ¿sí? Entonces establece dos compartimientos y van a regular qué solutos o componentes pueden pasar de un espacio al otro. Por eso actúan como barrera. Y como van a establecer qué puede pasar y qué no, van a establecer, se dice que forman una barrera de permeabilidad selectiva, ¿sí? Sellan estos dos espacios en las superficies celulares. Por ende, van a determinar los dos dominios de membrana, el dominio apical y el dominio vasolateral, ¿sí? Van a mantener la polaridad celular, ¿sí? Y esa polaridad celular, como vimos antes, va a determinar, por ejemplo, en un epitelio, va a determinar la direccionalidad o la posibilidad de que la glucosa entre desde la luz del intestino hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Porque al estar estos dos dominios voy a tener un transportador en la membrana y otro transportador en la membrana apical y otro en la membrana vasolateral, ¿sí? ¿Se acuerdan? El SGLT2, sodio, glucosa y el GLUT en la membrana vasolateral, que va a permitir el ingreso de la glucosa al torrente, ¿sí? Bueno, esto lo vieron en el transporte, ¿sí? Esto va a regular entonces, en parte, el transporte, lo que está representado acá abajo, el transporte paracelular, que sería el transporte transcelular, que es el que está acá representado en verde, que es el que está, sería la glucosa que pasa a través de la célula, a través de los dos transportadores. Pero además determina o posibilita o regula un transporte paracelular, por afuera de las células, que sería el que está representado en naranjita, acá, ¿sí? Este es un experimento muy interesante en el cual se puso una molécula, como dice acá, trazadora, que puede tener radioactividad o puede tener color de un lado del epitelio y se observó qué ocurría del otro lado, del otro compartimiento. Y se vio justamente que este trazador o esta molécula no podía pasar porque esta unión oclusiva no permitía un transporte paracelular, o sea que lo regula, qué puede pasar y qué no. De hecho, ustedes deben haber visto cuando veían esto, por ejemplo, de la glucosa, o el transporte de glucosa, o también en las células, acá tenemos el epitelio intestinal y acá tenemos un ejemplo del epitelio renal, ¿sí? Lo van a ver mucho más en detalle en fisio, porque cada parte de ese túbulo renal que ustedes vieron, deben haber visto el nefrón, el túbulo contorneado proximal, distal, las asas y el túbulo colector, cada sector incluso de ese nefrón tiene distintos transportadores. Eso permite que a distintas alturas se reabsorban distintas cosas, ¿sí? Distintos solutos, sales, iones o agua, ¿sí? Entonces, es muy importante la presencia de estas uniones oclusivas porque si no, no podría estar regulado todo ese transporte y esta reabsorción de sodio, de agua, de aminoácidos, de lo que sea que se haya filtrado en la orina, ¿sí? Bueno, acá tenemos son microscopías electrónicas, unas de barrido y otras de transmisión. Fíjense en donde se ve bien las conexiones, los puntos de conexión de estas uniones oclusivas o estrechas, ¿sí? Que están, fíjense, que se forman. Hay puntos de contacto total entre las membranas, determinados por una serie de proteínas, que vamos a ver ahora inmediatamente, y que forman estas especies de parches que se ven acá, que se ven estas especies de parchecitos que se ven en la membrana, ¿sí? Y las principales proteínas que median esta unión son estas que tenemos representadas acá. Son las proteínas transmembrana, se denominan claudina u ocludina o YAM, ¿sí? Las más importantes son estas dos, la ocludina y la claudina, que también van a mediar uniones homófilas, ahora lo vamos a ver más adelante, y esta YAM es una molécula de adhesión que tiene un poquito una estructura distinta a las otras. Para empezar,
todas tienen hélices transmembranas en sus dominios transmembranas, pero la ocludina y la claudina tienen varios pasos, al menos 4, y esta tiene un solo paso transmembrana y tiene dominios extracelulares de tipo inmunoglobulina, ¿sí? Que lo vamos a ver después, que se representan con esta forma, lo vamos a ver un poquito más después. Pero participan de estas uniones oclusivas. La claudina, que la tienen representada acá, es muy importante, acá se ven representadas las 4 alfa hélices transmembranas, tienen una hoja beta en su dominio extracelular, ¿sí? Y que va a funcionar como un poro, una especie de filtro que también va a regular qué soluto puede pasar, principalmente iones y agua, no más, no, porque ya solutos de mayor tamaño no pueden pasar por estas uniones, ¿sí? Pero eso es lo que está representado acá. Forma una especie de poro que va a permitir el pasaje de iones. Y si hay iones, ustedes saben que los iones en solución están hidratados, no están así solos, y entonces va a haber agua acompañante, nada más, pero no moléculas grandes. Además, estas uniones tenemos otras uniones accesorias que colaboran en el establecimiento, como la tricelulina y la angulina, que más que nada son importantes, sobre todo esta angulina, fíjense, la tricelulina es importante cuando se unen 3 células, justamente en ese punto, en el de contacto de las 3 células. Por eso si miramos esta microscopía electrónica, es como que hay mayor marca en donde hay confluencia de 3 células. ¿Y eso por qué es importante? Porque permite unir este tipo de uniones estrechas de las 3 células para que ahí no quede un agujero en el epitelio, ¿sí? Permite que ese punto de contacto en particular, porque en estas zonas es fácil ver la asociación de la claudina o la ocludina de un lado y del otro. Pero en los puntos donde hay 3 células confluyendo, ese punto central cobra importancia esta proteína para que no quede un espacio, un huequito por donde podría pasar soluto, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, esto sería una célula, la membrana, y tenemos representadas la ocludina y la claudina en verde, ¿sí? Fíjense que, como les decía, esto me quedó mal animado, porque quedó acá, vendría después. Bueno, la ocludina y la claudina forman uniones homófilas, o sea, una proteína de claudina se va a asociar con claudina y la de ocludina con ocludina, de una célula con respecto a la otra, y van a aproximar mucho a las membranas para que justamente se formen estas uniones estrechas, ¿sí? Por el dominio citosólico de estas proteínas, a su vez, se van a poder asociar proteínas, como dice acá, adaptadoras, que son estas que se llaman SO, hay 3 isoformas, SO1, SO2 o SO3, son proteínas que se denominan ZO o sonula, porque vienen de su nombre de sonula ocluden. Hay 3 isoformas y ¿cómo están compuestas estas proteínas? Bueno, tienen muchos dominios PDTZ que van a poder unir distintas proteínas. O sea, son proteínas justamente adaptadoras. Entonces, van a tener dominios de unión a claudina, dominios de unión a claudina, dominios a otras proteínas SO, de manera que van a poder formar, si se fijan acá lo tienen representado, acá tienen los puntos de contacto de ocludinas y claudinas, los espacios que la membrana está, digamos, que no está en contacto, y esta SO lo que va a hacer es permitir unir estas ocludinas y claudinas a proteínas, por ejemplo, del citoesqueleto, ¿sí? Entonces van a al tener varios dominios de interacción a distintas cosas, van a poder unir distintas proteínas que forman esta unión, que la contacta con el citoesqueleto y además tiene dominios de unión, como vieron acá, este SH3, a proteínas señalizadoras. ¿Sí? Entonces, si se desensambla esta unión, esa proteína señalizadora se va a liberar y puede activar alguna determinada vía de señalización. ¿Sí? O sea, siempre está, o sea que estas uniones que uno piensa son estructurales nada más, en realidad pueden comunicar algo dentro de la célula, por ejemplo, avisarle que se está desensamblando una unión, y eso puede activar alguna vía de señalización, una respuesta celular concreta. Y esto era un ejemplo, pero que me quedó mal animada,
que esta unión estrecha va a establecer esta polaridad celular, una membrana apical, una membrana vasolateral, va a regular el transporte entonces transcelular, el paracelular, en el cual solo van a poder pasar iones y agua, ¿sí? Principalmente, y además constituyen una barrera importante para que, por ejemplo, si yo pienso en el epitelio intestinal, todo el contenido que hay dentro del intestino, sobre todo la microbiota que yo tengo en el intestino, no entre dentro del epitelio, porque tremenda infección podría tener, por ejemplo. Y acá este es un ejemplo que quedó, ya les repito, les pido disculpas, quedó mal animada. Este es un ejemplo en el cual, por ejemplo, una infección con vibrio cólera, ¿sí? El agente causante del cólera, que cuando una persona, por ejemplo, toma un agua contaminada con cólera, ¿qué es lo primero que le pasa? Un montón de cosas, pero una diarrea sanguinolienta, ¿sí? Bueno, producto de la toxina colérica, que es la que va a interaccionar con un receptor especial de la membrana celular, ¿sí? Que es un gangliósido de membrana, y eso va a permitir endocitar esa toxina, y esa toxina va a ser el camino retrógrado de la vía secretoria. Va a entrar a vesícula, va a ir a Golgi, y en Golgi y retículo se va a desensamblar y va a quedar la toxina disponible para hacer distintas cosas dentro de la célula. Una, va a unirse la toxina a la adenilato ciclasta. La adenilato ciclasta, ¿se acuerdan? Que producía mucho AMP cíclico. Si la toxina la une, la activa constitutivamente, tengo grandes cantidades de AMP cíclico, por lo tanto tengo activación continua de la PKA, ¿se acuerdan? La proteína quinasa A o la quinasa dependiente del AMP cíclico. Y esa PKA va a fosforilar distintos sustratos constitutivamente. Uno va a fosforilar el CFTR, que es un canal de cloruros que está en la membrana, y va a salir mucho cloruro afuera. Y además va a activar o va a fosforilar algunos transportadores de sodio. Eso también va a hacer que haya mucha salida de cloro y sodio fuera de la célula. Va a fosforilar algunas proteínas de las uniones intercelulares, va a favorecer el desensamblaje o va a aumentar la permeabilidad en estas uniones, célula-célula, y si yo tengo muchos sales afuera y unas membranas y unas uniones, debilitadas, va a haber un gran flujo paracelular de agua, y eso es lo que causa la diarrea. Más allá de que también puede llevar a la muerte celular y a la pérdida un poco, por eso también hay sangre, pero no importa. Pero asocio a que hay una gran salida de iones y de agua, producto de un aumento de la permeabilidad de ese epitelio, que es lo que va a llevar al paciente a la diarrea sostenida y a la deshidratación, ¿sí? Bueno, nada, para que vaya, era para empezar a interrelacionar de lo que vemos y lo que pasa, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía, las uniones estrechas. Las uniones estrechas, junto con las uniones adherentes y los desmosomas, pueden o forman este complejo de unión que van a... Sobre todo la unión estrecha es la que determina la polaridad, pero en realidad todo el complejo de unión es importante para la polaridad celular, y la polaridad celular no solo está dado por la polaridad celular individual de cada célula y este establecimiento de los dominios mediados por el establecimiento de las uniones celulares, sino también en relación al entorno. ¿Por qué? Porque según donde se establezca la lámina basal, la célula va a establecer dónde va a estar el dominio vasolateral, ¿sí? ¿Y cómo lo logra esto? Bueno, gracias a un conjunto. Yo no me voy a meter mucho en la señalización de esto, tampoco pretendo que ustedes... El libro, el Albert algo les cuenta, es re interesante. Yo les voy a contar lo básico. Hay 3 complejos proteicos. El más importante, o el primero descrito, y por eso se sabe más, y por eso por ahí uno considera que puede ser más importante, es el formado por 3 proteínas, PAR3, PAR6 y una PKA atípica, por eso es APKA, por eso se llama así. Este complejo se va a asociar con la unión estrecha y va a relacionar esta unión con 2 proteínas remodeladoras del citoesqueleto de actina, ¿sí?
Y donde se establezca o donde este complejo proteico se asocie con la unión estrecha, es como la célula va a reclutar otros dos complejos como estos que están acá, y de alguna manera a la célula le va a empezar a decir, bueno, acá se establece la unión y acá se va a empezar a ensamblar el citoesqueleto de actina para formar la célula adherente, ¿sí? Y de alguna manera entonces algunas proteínas, sobre todo algunas proteínas que forman este complejo, va a decirle a la célula que sobre todo mediada por RAC, importa, en el extremo opuesto tenés que empezar a sintetizar y a liberar la matriz, a sintetizar o a liberar proteínas de la lámina basal. ¿Sí? Entonces, donde yo vea que se establece esto, se va a activar la RAC en este borde y en el anterior no. Entonces la célula va a saber que por el otro lado va a tener que sintetizar o que va a tener que secretar por ahí las proteínas de la matriz. ¿Sí? Entonces es una forma en que la célula empieza a establecer la polaridad celular. ¿Sí? Simple, se los conté simple. Es mucho más complejo, pero a los fines de estas clases está bien. Bueno, era lo que les decía. Nos quedan las uniones canal, que son las que vamos a ver brevemente ahora. Las uniones canal o uniones tipo ENGAP son las que tenemos representadas acá. Están mediadas o se forman estos tipos de proteínas que se llaman conexones. Y la proteína involucrada es la conexina, ¿sí? Que va a permitir conectar los citoplasmas de dos células. Fíjense como acá hay un parche de estas uniones GAP. ¿Sí? Y en definitiva, esta es una microscopía electrónica de transmisión y una de barrido. Y fíjense cómo se ven poros, en definitiva. Es decir, que es muy importante este tipo de uniones, por ejemplo, en el tejido cardíaco, donde tiene que haber una contracción coordinada y donde puede haber flujo de calcio de un citoplasma al otro y tiene que ser rápido, ¿sí? Estos canales se llaman, como les dije, conexones, ¿sí? Y están formadas por 6 conexinas, o sea que son hexaméricas, que están representadas acá, con un poro central. Esta sería una vista superior del poro y esta sería una vista lateral del poro, de dos poros formando, sería un conexón y el otro, ¿sí? Esto es todo un conexón, ¿sí? Esto sería una membrana y esto sería la otra, eso quise decir, ¿sí? Entonces permiten el intercambio de moléculas, pero que son pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, AMP cíclico, por ejemplo, calcio, iones, ¿sí? Entre células adyacentes, y entonces son importantes, como les decía, para integrar la conexión, por ejemplo, eléctrica o metabólica de dos células. Está regulada qué moléculas pueden pasar. Como les decía, son pequeñas, entre 1000 y 1200 Dalton, más grandes no. Y la proteína principal es la conexina, que se va a unir formando un hexámero, que se llama conexón, y el conexón de una célula se va a asociar al conexón de la otra célula para formar este poro. O sea que esto va a estar en una membrana y esto va a estar en otra membrana, ¿sí? Como las conexinas pueden tener distintas isoformas, pueden ser uniones también, como dice, homotípicas o heterotípicas según las isoformas de conexión. Bueno, y forma, como dice, un canal acuoso en donde puedo intercambiar moléculas entre las dos células, ¿sí? La permeabilidad de este canal es regulada, va a depender, como dice ahí también, de cationes, del pH, de cambios de pH que puede regular la apertura o el cierre de ese canal. Por lo tanto, tenemos dos estados de los canales, abiertos o cerrados, y va a depender del entorno del medio, y algunos hasta son regulados por el potencial de membrana, por la actividad eléctrica de la membrana de esta célula. Bueno, esto era lo que les decía. Como puede haber distintos genes, va a haber variabilidad en los conexones que se pueden sintetizar. Esto es como un paréntesis, porque no es una unión específica, ¿sí? Pero sepan que puede haber transportes
por algo que se denominan nanotubos. ¿Sí? Hablamos del transporte de los conexones de una célula a la otra. Esto es para que sepan que existe, ¿sí? Que el citoplasma de una célula, o existe algo que se denominan nanotubos, que permiten que una célula le envíe a otra célula algo. Por ejemplo, lo que está descrito hasta el momento, que es el ejemplo que está acá, son mitocondrias, por ejemplo. Pero también se vio que peroxisomas, que una célula que tiene, por ejemplo, un defecto por algún motivo en alguna de sus mitocondrias, puede recuperarse porque la vecina le da una mitocondria sana. Esto existe, es muy nuevo, quería que lo sepan porque les va a aparecer en el libro. Simplemente que una célula no solo puede intercambiar material, por ejemplo, por los conexones, sino que existen estos nanotubos, que son prolongaciones, como ven acá, de la membrana, en la cual, digamos, una célula le puede pasar algo, como por ejemplo una organela, ¿sí? A otra vecina. Nada más. Además es como una otra vía de comunicación intracelular. ¿Me das 2 minutos? ¿Puede ser? Porque se me para ahí. Dame 2 minutos que me quedan 3 diapos. Para ver el último punto, nos quedan las uniones señalizadoras, uniones especiales o específicas. Un ejemplo es la sinapsis, esperen que acá lo tengo animado, las sinapsis neuronales, o sea, una célula presináptica y una célula posináptica. Sería una célula presináptica y una célula posináptica. Fíjense cómo nosotros siempre, ustedes hasta ahora lo habrán visto, sobre todo en anato o en fisio lo van a ver también, les importa la señalización. Bueno, desde este teórico lo que nos importa ver es cómo mantengo estas membranas próximas, cómo mantengo esta sinapsis y que siempre existe esa conexión y no se separe una célula de la otra. Bueno, existen proteínas que anclan una membrana presináptica a una posináptica, que las tienen representadas acá, ¿sí? Tenemos algunas mediadas por caderinas, algunas uniones mediadas por caderinas, uniones mediadas que son las que están así como en zigzag, mediadas por proteínas de unión de la familia de las inmunoglobulinas, que la vamos a ver en un minuto en la diapo que viene, ¿sí? Y que anclan, por supuesto, como venimos viendo, esa unión a distintos componentes del citoesqueleto, principalmente de la actina, porque ustedes saben que el axón en general, la estructura está dada por el citoesqueleto de actina. Pero fíjense que también hay proteínas de armazón, que están representadas acá en rojo, que al igual que las SO que vimos antes, tienen distintos dominios PDT-Z que pueden asociar distintas proteínas de la membrana, como pueden ser integrinas o receptores incluso, y pueden asociar estas componentes al citoesqueleto y van a mantener la estructura de esta unión o de esta membrana para que quede, para que ancle esta membrana, bueno, al citoesqueleto o a moléculas de señalización también, ¿sí? Nada, esto es para que sepan que también hay una estructura que soporta una sinapsis neuronal. Las 2 proteínas transmembranas que nos quedaron, brevemente las vamos a ver, las que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, que están representadas acá, y estas son las selectinas, ¿sí? Que son proteínas que tienen dominios de lectina, por lo tanto tienen afinidad, ¿por qué? Por azúcares, ¿sí? Que esos azúcares pueden estar o en la membrana o pueden estar en glicoproteínas de membranas de otras células, que es como lo que tienen representado acá. Entonces, las selectinas, como les decía, son proteínas de membrana que van a tener dominios, como siempre, citosólicos, que van a asociarse a proteínas de anclaje, que van a asociar esta unión al citoesqueleto de actina, como lo tienen representado acá, y la selectina va a tener un dominio más bien N-terminal, que va a ser el que tiene justamente actividad de lectina, de tener afinidad por azúcares. Las uniones mediadas por las lectinas también dependen de calcio, o sea, tiene que haber calcio en el medio para que esta lectina se asocie con azúcares. Y como les decía, esos azúcares pueden estar unidos a lípidos o a proteínas,
Pueden ser glicolípidos o glicoproteínas, por ejemplo, en una célula vecina para que se asocie, ¿sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo de dónde podemos tener una de estas lectinas. Hay selectinas que reciben, como muestra acá, su nombre, puede ser L, E, P, como siempre, de acuerdo a donde se describieron por primera vez, en plaqueta, la P, en la E es de célula endotelial y la L es de glóbulos blancos, ¿sí? Y donde hay un ejemplo importante de selectina que ustedes pueden haber visto un poco en anatomía es, por ejemplo, y lo van a ver un montón en fisiología, en la extravasación de los glóbulos blancos cuando hay una infección, por ejemplo. En un tejido aparece algún microorganismo y entonces ese microorganismo va a liberar sustancias al medio que van a actuar como quimioatrayente de glóbulos blancos. Y esos glóbulos blancos que están en circulación van a salir del vaso sanguíneo, entrar al tejido e ir al sitio donde está ese microorganismo para tratar de eliminar, ¿sí? Y ahora vamos a ver, porque en ese proceso también son importantes las otras proteínas que no hablamos, que son las moléculas de adhesión que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, que, como ven acá, tienen la estructura de 3 ejemplos de estas. Todas tienen dominios de inmunoglobulinas. Estas les debe acordar o hacer acordar a los anticuerpos. Nada más que los anticuerpos tienen otra cadena acá y esta no. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estos dominios de inmunoglobulinas van a poder asociarse a un gran número de familias que tengan afinidad con estas moléculas. Y la característica es que no dependen de calcio, estas son las primeras que vemos que no dependen de calcio, y nuevamente vamos a encontrar este tipo de unión en distintos tipos celulares, ¿sí? Algunas van a mediar uniones heterófilas y otras heterófilas u homófilas, eso no importa. Y la cola intracelular, por ejemplo, de la nectina, es importante porque va a asociar, como siempre, el dominio citosólico al citoesqueleto de actina y a las cadeninas de otros tipos de uniones. Y para cerrar, y esta es la última diapo, se los prometo, es para mostrarles esto que les contaba de la extravasación de los glóbulos blancos. Cuando acá en el tejido hay algún agente, por ejemplo una bacteria, no sé, hay una herida, entonces entra al tejido una bacteria. Entonces, esa bacteria obviamente ahí va a secretar distintas moléculas que van a actuar de quimioatrayentes de glóbulos blancos distintos. Pueden ser monocitos, linfocitos, depende de lo que haya en el tejido, va a venir un natural killer, bueno, eso ya lo van a ver en el mundo, no importa. Un glóbulo blanco, algún tipo de glóbulo blanco va a venir a eliminar algún microorganismo que pueda tener en ese tejido. Lo primero que va a ocurrir es que ante esa señalización que activa ese agente extraño, ese endotelio que está ahí se dice que se va a activar. Cuando se activa ese endotelio, empieza a expresar en su membrana, o sea, a exponer en su membrana moléculas de selectina. ¿Cuál? En este caso, una selectina en particular, ¿sí? Una selectina en particular que la va a exponer en la membrana, se expone en la célula endotelial, y esta selectina va a ser reconocida por alguna proteína en realidad esta lectina va a reconocer un azúcar, una glicoproteína, por ejemplo, o un hidrato de carbono que va a estar en el glóbulo blanco, ¿sí? Entonces, cuando esta selectina reconoce este hidrato de carbono, se establece una primera unión de ese glóbulo blanco al endotelio. Esa unión primero es medio débil, no es fuerte. Por eso ocurre lo que se conoce como un rolado, ¿sí?, del glóbulo blanco sobre el epitelio. Entonces ese glóbulo blanco va uniendo a distintas lectinas y parece, si ustedes miran un video, parece que el glóbulo blanco va rodando sobre ese endotelio hasta que en un momento se fija en el lugar, que eso es cuando ocurre, lo dice acá, miren, rodamiento del leucocito. Ocurre en un momento en particular donde se activan, no importa, una integrina en particular,
¿sí? Una es activada, una integrina es activada, ¿sí? Fíjense que la tenemos acá y que se va a asociar a alguna molécula de PAF que está en el glóbulo rojo, en el glóbulo blanco, ¿sí? Que está acá. Entonces, cuando este glóbulo blanco se asocie al epitelio, va a ocurrir una unión o una adhesión firme de este glóbulo blanco al epitelio, y ese va a ser el lugar donde va a quedar anclado y va a ocurrir la extravasación de ese glóbulo blanco al tejido, ¿sí? No importa, esto está recontra regulado y lo recontra van a ver en inmuno. Este es un ejemplo para que vean que muchas de las moléculas de adhesión que vemos participan de distintos procesos de los tejidos. No les voy a preguntar esto es para que vean la aplicación de lo que van estudiando, que todo tiene su conexión. Bueno, y eso era lo último de este teórico. Bueno, que respiro. Bueno, como siempre, este es el último teórico que van a tener conmigo. O sea, que si tienen cualquier duda, pueden venir a consultarme en la clase o me pueden escribir, les dejé ahí en mi mail, o vienen, tocan el timbre y si estoy disponible en ese momento, lo vemos en ese momento y si no, arreglamos algún día para ver, ¿sí? Bueno, muchas gracias.